Allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, a su discípulo. Le está hablando, entonces ya informamos, hemos hablado de la iglesia en muchas de sus expresiones locales y doctrinales. Y hablamos de la importancia de la palabra de Dios. Estamos empezando a hablar de la importancia de la palabra de Dios y de su predicación, porque sí, muchos tienen la palabra de Dios en sus manos, pero necesitamos también que se nos sea predicada, pero también nosotros necesitamos escudriñarla. Escudriñar para saber si lo que me dice ese pastor negrito de camisa morada, si eso es verdad. ¿De dónde saca todo lo que dice? Necesitamos por nuestros propios medios también verificar. Entonces, de la importancia de la palabra y su predicación. Veremos algo esta noche, veremos algo sobre la relación que tiene la iglesia y la palabra de Dios. La relación entre la iglesia y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que estas dos cosas no se pueden separar, porque siempre deben ir unidas, juntas. Son como la canción de una canción de amor cristiana que se canta de Tercer Cielo, creo que es, que dice que el uno para el otro es lo que tú y yo somos. Eso deberíamos nosotros de cantarle a la palabra de Dios, ¿no? La palabra y yo debemos ser uno. No debo apartar la palabra de mi vida, de mi corazón, de mi hogar, de mi familia. No puedo apartarla de mi diario vivir. La misma palabra dice que nosotros debemos meditar en ella de día y de noche, y que guardemos todo lo que allí está escrito, y así haremos prosperar nuestro camino. Pero todos quieren hacer prosperar su camino, pero no quieren guardar la palabra de Dios. Entonces no se pueden separar, no se deben separar. Deben ir siempre juntos, la iglesia y la Biblia. Pero deben estar unidas en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su sabiduría y en todo su uso. Esto nos lleva a entender la obediencia. La iglesia y la Biblia es como un arquitecto y el plano. Es como un albañil con su palustre. Es como un odontólogo con su fresa. Podrá ser muy odontólogo, pero si no utiliza una fresa de esas no sirve. Entonces la Biblia, para el cristiano, para la iglesia, debe ser una de las cosas más importantes. ¿Qué pasa o por qué? Porque la misma Biblia dice que la iglesia de Dios es la columna y baluarte de la verdad. Tú y yo somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Aquí en este texto hablamos de la palabra de Dios. En el versículo 14 le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo. Y si usted mira versículos anteriores, desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 13, le está hablando de los requisitos de los obispos y requisitos de los diáconos. Entonces Pablo le dice: mire, esto te escribo, estos requisitos yo te los escribo. Pero lo que vemos aquí
es que Pablo está escribiéndole, le está mandando un WhatsApp a Timoteo, el WhatsApp de ese tiempo. Entonces Pablo le dice: esto te escribo, estos requisitos. Pero miren lo que le dice: aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mire que le estaba escribiendo, pero ¿qué quería Pablo? Estar allá en cuerpo, alma y espíritu. Hoy en día la tecnología es una bendición, nos ayuda, nos bendice, pero alguien por ahí en los memes dice que el celular ha unido a unos, pero ha separado muchas familias, ¿no? Donde a veces en el mismo comedor, en la misma sala de la casa, el papá, la mamá y los hijos, cada uno metido en su celular. Pero eso sí, cada uno está hablando con alguien que está lejos. Entonces uno unió esos que están lejos, pero a ellos que están ahí cerquitas los ha separado. Entonces Pablo le dice a Timoteo que él tenía la esperanza de ir a verlo. Miren, esta esperanza no debe acabársele al cristiano. La esperanza de congregarse como antes lo hacíamos, de sentarnos a recibir la palabra de Dios, de adorarlo, de glorificarlo, de levantar nuestras manos, de poder saludar a nuestro hermano, abrazarlo en la congregación. Ese debe ser un deseo y debemos guardar esa esperanza. Entonces le dice que tenía la esperanza de ir a verlo. No hay nada mejor que la presencialidad. No hay nada mejor que un abrazo, que estrechar la mano, de hablar con la persona y saber cómo está ese hermano en Cristo. Pablo aquí utilizó las cartas por necesidad, no porque quería. Yo no voy a ir hoy, mejor le hago una carta que es más fácil. No, Pablo lo que quería era ir. Pero su condición, recordemos que Pablo se la pasaba más en la cárcel que en la calle. Entonces él utilizaba esto, era por necesidad. Hoy utilizamos todo esto de las redes sociales por necesidad, no por pereza o no por comodidad. Imagínense Pablo de pronto diciendo: no, por comodidad mejor les escribo. ¿Para qué me pongo a ir hasta allá? Eso, pues si la iglesia se está acabando, que se acabe. No, hermanos, nosotros somos columna y baluarte de la verdad y debemos anhelar, desear la presencialidad, así como Pablo lo expresa aquí. Era mejor ir a verlo. Entonces, esta necesidad por su problema de Pablo en la cárcel, dice: pero siempre anhelaba estar presente en todo. Era, es y seguirá siendo lo mejor para la iglesia. Poder estar unida, congregada, poder vernos, abrazarnos, bendecirnos los unos a los otros y darle la gloria a Dios en unidad, como iglesia que somos. Ir pronto. Cuando le dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Este ir pronto nos habla de un afán, de un anhelo, de un deseo en el corazón, de un fuego, de algo que de pronto podemos nosotros expresarlo y manifestarlo, como cuando nosotros le prometemos algo a nuestros pequeñines, a nuestros niños, ¿no? Prométale usted a un niño que le va a comprar un helado y usted se va a dar cuenta que lo desespera. Ya me lo vas a comprar. ¿Cuándo vamos a ir a comprarlo? Pero es que ya es un anhelo, es un deseo. Y eso era lo que le pasaba aquí a Pablo. Entonces, él le escribió la carta por necesidad, porque no tenía otra opción. Pero él quería ir a verlo. Versículo 15. Y le dice: para que si tardo. Pablo aquí entendía que no dependía de él el ir a ver a Timoteo. O sea, yo quiero ir a verlo pronto, Timoteo, pero si tardo, si me demoro, porque no sé cuánto tiempo vaya a estar aquí encerrado.
pero si tardo, yo quiero que tú sepas, yo quiero que entiendas, si tardo, entendía que no dependía de él la visita. Tampoco sabía qué tan rápido iría a visitarlo. Pero si tardo, Pablo quería que Timoteo entendiera algo. O sea, yo quiero ir a darte unas instrucciones, pero si tardo, si me demoro, yo quiero que sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Yo me hago la pregunta, tú y yo sabemos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Tú y yo sabemos cuál debe ser nuestro comportamiento en la casa de Dios. Tú sabes si de todo lo que se hace en la casa de Dios es bíblico, si todo lo que se dice es bíblico. El accionar, a veces se grita, a veces se salta, a veces se llega tarde, a veces no se viene. ¿Cómo? Miren, es una instrucción apostólica. Y le dice Pablo, yo quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pregunta, ¿tú sabes cómo debes conducirte, cómo debes comportarte en la casa de Dios? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿si te comportas como debe comportarse un hijo de Dios en su casa? Claro, pastor. Sí, allá se levantan las manos y allá ponemos cara de santos, pastor. Allá nos tenemos que ver buenos. Bueno, la hipocresía no es un buen comportamiento en la casa de Dios. No podemos venir aquí a poner carita de yo no fui, pero afuera sí. Entonces es un mal comportamiento. Porque como iglesia, el comportamiento que tengo yo aquí debe ser el mismo comportamiento en mi casa, el mismo comportamiento en mi trabajo, el mismo comportamiento en mi universidad. A donde yo vaya debo tener el mismo comportamiento. Yo les enseño a las personas que se suben a un púlpito, porque es que a veces, no, el púlpito es el lugar sagrado aquí. ¡Wow! No, pero se bajan y se transforman. Bueno, déjeme decirle que el púlpito va hasta donde usted esté. O sea, usted debe vivir como si nunca se bajara del púlpito. Ese debe ser su estilo de vida. Si usted piensa que ese es el lugar sagrado y que, mejor dicho, bueno, ese debe ser su comportar. Así como usted se sube, que no, hasta ahora, para que de pronto por ahí el Señor no deje sonar las campanas. De esa misma manera. Entonces, ¿sabes cómo debes comportarte en la casa de Dios? Si tú dices que sí o que no, la otra pregunta es, ¿si te comportas como debe comportarse un buen hijo de Dios? Ahora, para comportarnos como Dios quiere, miren, esto de pronto no les guste a mucho, pero es el estudio bíblico. Para comportarnos como Dios quiere que nos comportemos, debo asistir. ¿Cómo sé cómo me comporto en un lugar si nunca voy? No sé cuáles son sus reglas, sus normas. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos han pagado la novatada en algún lugar donde llegan por primera vez? Donde usted no sabe cuáles son las reglas, las normas. En algún momento nos pusimos con mi hermosa familia a experimentar en un restaurante nuevo que pusieron acá. Y yo entré y yo dije, esto no es de sentarnos y esperar que venga el mesero y nos diga qué les provoca. Y veíamos fila y escuchábamos gritos y gritaban un número y ay, Dios mío. Y yo me acerqué y le dije a mi esposa, vamos a pagar la novatada hoy. Como que le dije yo, alístese para pasar pena,
Porque no sabíamos si yo me acercaba ahí con disimulo a mirar a ver cómo. Claro, tocaba hacer una fila para hacer el pedido. Cuando llegué yo ahí, no, ya le tocaba a usted saber qué era lo que iba a pedir. Usted no podía ponerse a preguntar precios ni nada. Entonces le daban su factura y usted tenía que ir a sentarse. Yo no fui a sentarme. Yo fui a donde vi a los meseros y le dije, mire, hágame un favor. Dijo, no, pero su número es tal, tiene que esperar. O sea, pagamos la novatada. ¿Por qué? Porque nunca habíamos ido, no sabíamos cuáles eran las normas, bíblicamente no sabíamos cómo debíamos comportarnos en ese lugar. Entonces, para tú y yo saber cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, debemos asistir, debemos congregarnos, debemos estar allí, porque allí nos van a decir cómo debo comportarme. Y no solamente allí, sino cómo debo comportarme en casa, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en la carnicería. Aquí está. Y yo necesito saber cómo debo comportarme. Si verdaderamente mi intención es agradar a Dios, necesito saber, necesito que me digan cómo Dios quiere que sea mi comportamiento en su casa. ¿Por qué? Porque allí es donde nos hablan y nos dicen y nos enseñan cómo debemos comportarnos en su casa, en la iglesia local. Muchas veces, miren, hoy en día esto es triste, ver tantas cosas que hoy se hacen, tantas cosas que hoy se hacen y se dicen en lo que nosotros creemos que es la iglesia del Señor. Unos desórdenes, unas cosas que decimos ese es el mover del Espíritu Santo. Hoy veía un video, entonces la pastora cayó al piso, muerta. Y entonces había otra persona con el micrófono y decía, ella está muerta y para que resucite le deben traer el diezmo. Y venían y encima de ella le tiraban la plata, le tiraban plata y la gente pasaba al frente. ¿Será ese un comportamiento de la casa de Dios? Y entonces hay unas mañas y artimañas, doctrinas de demonios, que nosotros nos dejamos meter e infundir. No sabemos si es verdad, si es mentira, si es lo correcto o lo incorrecto, pero pues hacemos lo de Vicente. Y Vicente hace lo que ve hacer. ¿Para dónde va Vicente? Va la gente. ¿Y usted por qué hace eso? Pues porque todos lo hacen. ¿Y usted por qué participa en eso? Pues porque todos participan. Pero nunca nos detenemos a mirar la Biblia, a ver si es bíblico. No le pregunte a alguien por ahí que usted sabe que le va a decir, claro, eso es bíblico. ¿No ve que la viuda, mire, la harina y el Señor y entonces la unción de la harina? No. Usted puede ir a decir, pastor, muéstreme bíblicamente todo esto que está pasando aquí, porque yo quiero aprender a comportarme en la casa de Dios. Debemos aprender a comportarnos. Ahora no estoy diciendo que no es de romper un plato, pero he aprendido que el lugar donde nos congregamos es un lugar de respeto, porque es la casa de Dios. No es una discoteca en lo que mucho se ha convertido. No es para hacer show, ni entretenimiento, ni muchas. Claro, miren, yo estoy de acuerdo, hay que celebrar el día de la familia, el del papá, el de la mamá, una cena. Ahorita en este mes se vive el amor y la amistad. Pero es que hay muchos que están pasando los límites y han sacado la palabra de Dios por entretener. Entonces, allí en la palabra
está cómo debemos comportarnos. Y para saber cómo debemos comportarnos debemos congregarnos, porque allí nos van a enseñar cómo debo estar en la iglesia local. Ahora, ¿en dónde encontramos las instrucciones de cómo comportarnos en la iglesia? No está en el Atalaya, no está en el libro del Mormón, ni en el libro de Nacho, ni Matemáticas sin Frontera, ni en el libro de Ciencias Sociales, ni en un tamal. El cómo debemos comportarnos está en la palabra de Dios. Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Estamos hablando de la casa de ¿quién? De Dios. Y como estamos hablando de la casa de Dios, ¿quién pone las normas? No las pone el pastor. Las normas las pone el dueño de la casa. O tú en tu casa, ¿quién pone las normas? ¿El dueño de tu casa? Si tú eres el dueño de tu casa, ¿tú permites que el vecino venga a poner normas en tu casa? Entonces, aquí estamos hablando de la casa de Dios. Entonces, el que pone las normas es el dueño de la casa, que es Dios. Y esas normas, el cómo debemos comportarnos, están en su palabra, en la Biblia. No las encontramos en ningún otro lugar. No están en el catecismo. No están. Y pues vemos que como hay tanto de todo, ahora a los desórdenes hoy en día les llamamos unción. A los desórdenes hoy en día les llamamos mover del Espíritu Santo. Entonces, si no hay desorden, al pastor se le acabó la unción. ¿En dónde están las instrucciones de cómo comportarnos en la iglesia? Están en la Biblia. ¿Dónde encontramos cómo debe comportarse un muchacho, un joven en el colegio? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué necesitamos leer para saber cómo se comporta un joven en el colegio? Pues lógicamente en el manual de convivencia de ese colegio. El estudiante no puede ir a la carnicería a decir, oiga, aquí venden, o a la droguería. Sí, o sea, nosotros tenemos que buscar en el lugar adecuado. Veía un programa de la doctora Polo, de ese caso cerrado, en donde había un muchacho que era homosexual y él buscó ayuda en un pastor. Y bueno, el pastor fue de testigo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto a la doctora Ana María Polo. Y bueno, este muchacho que era homosexual, pero él decía, no, yo me di cuenta por las escrituras, por la ayuda que me han prestado mis pastores, que soy hombre y quiero volver a ser hombre, pero el que era mi pareja no me lo permite. Pero mis pastores me quieren ayudar. Entonces, en el momento que la doctora Polo le pregunta al pastor, ¿sí? Entonces, ¿usted le está ayudando? Y el pastor dice, sí, le estamos ayudando. ¿Y de qué manera le ayuda? No, por medio de la palabra, que se dé cuenta de su condición, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces, la doctora Polo, como por buscarle el quiebre al pastor, le dice, y si viene un hombre a decirle, pastor, ayúdeme que quiero ser homosexual. Miren la manera en que como que el diablo quiere meterse. O sea, ¿usted ayuda? Sí, yo ayudo. Pero si viene un hombre a decirle, yo quiero ser homosexual, o viene una mujer a decirle, yo quiero ser lesbiana, ayúdeme, pastor. ¿Usted también le presta esa ayuda? El pastor fue muy sabio, me gustó esa respuesta y nunca se me olvidará. Y él le dijo, no. Y le dijo algo así, ¿no? Aquí parafraseando, doctora, si usted quiere carne, usted no va a preguntarla en la droguería. Usted va al lugar donde le ayudan o le van a vender la carne. Si usted quiere un remedio, usted no va a la carnicería. Usted va a donde sabe que venden el remedio. Entonces, si una persona quiere ser homosexual, le toca que vaya a un lugar donde pueda rodearse y encontrar eso. Aquí
No, en ese caso yo no le puedo ayudar. Doctora Paula, si yo soy un ladrón y quiero robar un banco y vengo a donde ¿usted me va a ayudar a robar el banco? No, usted me va a ayudar y de pronto me va a decir, oiga, no lo haga. Entonces, según en el lugar en donde estemos, hay maneras de comportarse. Y aquí en un colegio las normas están en el manual de convivencia. En una empresa, ¿dónde encontramos esto? Y es en el reglamento interno de la empresa. Allí está cómo debemos comportarnos. Todo lugar o institución tiene sus normas, tiene sus reglas de comportamiento y convivencia. Y la casa de Dios no es la excepción. La casa de Dios tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene unas directrices bíblicas, no pastorales, bíblicas. ¿Recuerdan cuando el Señor llegó y encontró la casa y volteó las mesas y dijo, ya mi casa no será más una cueva de ladrones? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que habían reglas, que habían normas para la casa del Padre. Y no podía permitir que eso fuera una cueva de ladrones, que fuera mancillado, ni manchado, ni dañado, ni burla de nadie. Me imagino mucha gente pasando y diciendo, miren lo que se ha convertido la casa de Dios. Personas que supuestamente vendían, pero lo que estaban haciendo era robar, cobrando cosas muy altas. Entonces, hasta en el hogar, en tu hogar, en mi hogar, hay reglas. Tenemos reglas. Ahora, para que tú sepas las reglas que hay en mi hogar, ¿qué tienes que hacer? Venir a mi casa. Si yo quiero saber las reglas de tu casa, tengo que frecuentar tu casa y así me voy a dar cuenta yo cuáles son las normas que se tienen. Leí y mi hijo leyó. En una casa había un letrerito que decía, el que busque pelea duerme en la sala. Las reglas, las normas, ¿de dónde las sacaron? No sé ni por qué. De pronto es un castigo por peleón o por peleona. Pero pues son reglas y bueno, me imagino que respetarán esas reglas. Pero tus reglas y nuestras reglas están en la palabra. Ahora, ¿por qué en la iglesia se vive tanto lo que se vive hoy en día? Porque nos hemos pasado por la galleta la palabra de Dios. Hemos pasado por encima de ella y queremos poner nuestras reglas, queremos poner nuestras normas, lo que se hace y lo que no se hace. Pastor, pero eso no es bíblico. No importa, nos funciona. Es que no se trata de que funcione, se trata de una obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si yo no vivo en tu casa y tú no vives en la mía, nunca te vas a dar cuenta de las normas. Si tú no te congregas, no te vas a dar cuenta. O sea, miran cómo aquí el Señor nos está diciendo, oye, debemos congregarnos. Debemos congregarnos. ¿Tú sabes cómo adorar al Señor? ¿En la casa de Dios? O sea, bueno, tienes que congregarte para que lo aprendas. ¿Tú sabes cómo tratar a tu esposo? ¿A tu esposa? Tienes que congregarte para que sepas cómo debes comportarte. Entonces, hoy en día, muchos lugares llamados iglesias que supuestamente son la casa de Dios, hacen, viven, practican cosas que no son de la casa del Dios viviente. Aquí hay algo bien interesante, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es que la iglesia del Dios viviente. Recordemos que aquí Timoteo era el pastor de Éfeso.
En Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, de Artemisa, y ofrecían cultos idolátricos, sexuales, paganos, fiestas, no, eso mejor dicho. Por eso Pablo le dice, o sea, esos no son nuestros comportamientos, Timoteo. Tú tienes que saber cómo comportarte y enseñarle a la congregación cómo deben comportarse ellos. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice que es la casa del Dios viviente, les está dejando claro que no es el templo de Artemisa, ni el templo de la diosa Diana, ni el templo del dios Zeus. No. Es la casa, la iglesia del Dios viviente, contraponiéndose a todos esos templos paganos. Le estaba diciendo, mira, Timoteo, en la casa de Dios todo es diferente. En la casa de Dios es todo con respeto. Y mire cómo termina diciéndole que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué somos nosotros? Su iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. La columna es lo que sostiene y mantiene en alto algo. Para que un edificio de varios pisos se sostenga y pueda soportar los demás pisos, debe tener buenas columnas. Eso es lo que sostiene. Y dice Dios en su palabra que tú y yo somos columnas de la verdad. O sea que nosotros somos los que estamos sosteniendo su palabra. La pregunta es, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Sí somos verdaderas columnas? ¿O nosotros estamos dejando que la palabra se deteriore? Porque tú y yo somos conscientes y somos testigos que hoy la palabra de Dios, leía yo hoy un versículo, escasea. Y estamos en un peligro por la falta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos prefieren otras cosas. Muchos prefieren. Miren, hay un dilema hoy en día, un dilema serio. ¿Por qué? Por dejar la palabra de Dios a un lado. La vacuna. Miren el dilema. Y el Señor nos llama a unidad. Pero por falta de la palabra de Dios, cada vez nos dividimos más, nos separamos más. En unas iglesias, entonces, oiga, la vacuna es el chip, el anticristo, la bestia, el falso profeta, no se dejen vacunar porque no sé qué. En muchas congregaciones locales siembran el terror porque la vacuna y el Apocalipsis dice y el 666 y no sé qué y bla 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 bla. Pero en otras dicen el que no esté vacunado no puede venir a culto. Hizo el negrito de los memes. ¿Qué hacemos? ¿A cuál le creo? ¿Me vacuno o no me vacuno? Miren lo divididos que estamos. Si tomáramos la palabra de Dios, llegaríamos a la unidad, unánimes juntos. Pero entonces, muchos hermanos están es que si me vacuno, el uno dice que ese es el chip, que nos van a controlar, que el nuevo orden mundial. Pero el otro pastor dice que si no me vacuno no puedo ir a culto, porque en la entrada me piden el carnet. Entonces, ¿bajamos al santo o le ponemos velitas? Y démonos cuenta, por falta de la Biblia, lo divididos que estamos. Divididos. Entonces la pregunta es, ¿somos verdaderamente columna de sostener la verdad? Así en alto. Y decir, Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Cristo es el único que libera, que perdona pecados, que sana, que salva. Cristo es el único que derramó su sangre, que venció la muerte. Sí sostenemos esa verdad como columnas que somos. Lo que sostiene y mantiene el alto la verdad del evangelio somos nosotros. Tú y yo somos columnas de la verdad. Somos su iglesia. Por eso es que no podemos enseñar otra cosa. Por eso es que no podemos coger un domingo, un miércoles o algo para venir a entretenernos.
de hacer mil cosas que atraen multitudes. Porque es que necesitamos conocer la verdad. Estamos en los últimos tiempos. Pero la verdad se está diluyendo. Porque muchos no saben cómo deben comportarse en la casa de Dios. Simplemente se comportan como ven que otros se comportan. El que llega se empieza a comportar como ve que se comportan los demás. Y pues si ven que el motivador que está al frente los está guiando a esos comportamientos, pues hagámosle. Pero ¿y la palabra de Dios? Oigan, en las iglesias no es que predican. No, pues ya por ahí dieron un proverbio, un salmo. Usted hágale. No, pero ¿y la palabra de Dios qué es lo que cambia las vidas? La palabra de Dios qué es lo que da salvación. Ahí es donde dan testimonio. Yo quiero conocer a Jesús. ¿A qué horas nos van a predicar? Ya no sea fanático. Deje de ser aficionado, ya no exagere. Entonces, así se manejan en muchos lugares. Se viven y se hacen cosas ajenas a la verdad. Ya no son columnas de la verdad, son columnas de otra cosa. Ya no son columnas que sostienen la verdad. Juegan con la palabra de Dios, pisotean la palabra de Dios, diluyen la palabra de Dios, cogen algún versiculito por ahí para tener medio contento y tras de eso lo predican mal predicado. Entonces, con el transcurrir del tiempo se ha dañado todo. Todo se ha venido dañando. Y como ya, mejor dicho, en un teatro se tiene más respeto que en la casa de Dios. Usted va a un teatro y allá respetan, allá son callados, allá permiten que se hagan las cosas en orden. Eso dice 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Que todo se haga en orden en la iglesia. Debemos saber cómo comportarnos. Entonces, como en televisión, en las redes sociales, hoy se ve un mover, yo le llamo un mover de desorden, de falta del buen comportamiento en la casa de Dios. ¿Qué pasa cuando llegan a una congregación y ven que no sucede nada de eso? Aquí no hay unción, aquí no hay poder, este pastor no tiene ministerio. Y se van a donde sí los entretienen. Yo quisiera ver un versículo donde me digan que en la iglesia primitiva hacían todo eso. Allí en Hechos 2, pastor, donde dice que estaban llenos de mosto y vino el Espíritu Santo. Y bueno, eso fue en la venida del Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice que las iglesias? Dice que las iglesias eran avivadas. Es muy diferente un avivamiento. Claro, la iglesia debe crecer, la iglesia debe ser carismática, debe ser una iglesia alegre, con el gozo del Señor, alegres, pero no desordenadas, no con malos comportamientos, no con malas decisiones. Porque claro, tampoco podemos hacer que la iglesia sea como un cementerio, un silencio sepulcral donde... No, hermanos, tampoco, no vayamos a los extremos. Pero debemos preocuparnos por saber si estamos sosteniendo la verdad o no. Entonces, columna y baluarte. Baluarte es... nos habla de que sirve como defensa de algo, para el amparo de algo, o sea, para cuidar, para salvaguardar algo o alguien. Entonces, en la antigüedad, y creo que hoy en muchos países se utiliza todavía, baluarte es la parte que sobresale de una fortificación militar y sirve para defenderse. Entonces, en el tiempo bíblico, recordemos cómo estaban las ciudades amuralladas, encerradas, pero les construían en su parte frontal de tal manera que allí pudieran haber
soldados, que los muros pudieran cubrirlos de cualquier ataque. Bueno, ese lugar era el baluarte. ¿Para qué servía? Para defender. Entonces, si la iglesia es columna y baluarte, nos está diciendo que nosotros debemos defender las verdades bíblicas. Defenderlas. Ahora no estamos hablando, tenemos que pelear e irnos a los puños y a los golpes. No. ¿Cómo se defienden las verdades bíblicas? Predicando las verdades bíblicas. Eso es lo que debemos hacer, predicar las verdades bíblicas. Nosotros debemos ser baluarte. Aparte de ser columna que sostenemos la verdad, un baluarte que la defiende, que no deja que alguien venga y quite la palabra de Dios, que no deja que alguien venga a blasfemar de Cristo. Ay, que si por ahí en las redes sociales están diciendo que coja el pelito y que haga agüita y se la tome, que porque la Biblia dice que sí es la verdad, usted dice no, eso es mentira, eso es una herejía. Y hablar siempre con la verdad, así nos duela. Ahora, ¿cuál es esa verdad? Columna y baluarte de la verdad. En el versículo 16 dice, e indiscutiblemente, mire, no tiene negociación. ¿Usted sabe qué es indiscutible? A veces colocamos temas sobre la mesa para discutirlos. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Vamos a ver cómo hacemos tal cosa. Bueno, la palabra de Dios no es tema de discusión. Aquí dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso es lo que nosotros debemos, levantar la verdad y defenderla, el ministerio de la piedad. ¿Y cuáles son los temas del ministerio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, o sea, habla de Jesús siendo 100% hombre. Esto se llama la unión hipostática. Jesús 100% hombre, 100% Dios. Este es el ministerio de la piedad. Esta es la verdad que tú y yo debemos sostener y defender como iglesia del Dios viviente que somos. Ahora, pastor, explíqueme eso de la unión hipostática. Ven, congrégate, aprende no solamente cómo debemos comportarnos, sino muchas cosas más. ¿Qué otra parte de la verdad, de la piedad? Que Dios fue justificado en el Espíritu, que Jesús fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Cuando habla visto de los ángeles, no es que simplemente vieron que Jesús se fue y ya, porque cuando Jesús se fue, los ángeles dieron una promesa. Ese Jesús que ustedes están viendo que se va, así mismo lo verán volver. O sea, miren estos rengloncitos. Si usted tiene ahí su Biblia, usted está diciendo, pero bueno, visto de los ángeles, eso tiene su contexto teológico, doctrinal, espiritual, amplio, hermano, más de lo que usted se imagina. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a ti y a mí. La predicación del evangelio a los gentiles, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a tu vida, a tu familia, a nuestro país? No nos imaginamos la bendición tan grande que tenemos de que la palabra de Dios nos sea predicado a los gentiles, creído en el mundo. Jesús, ¿tú crees en Jesús? Amén, pastor, creemos. O sea que tú te comportas como Jesús quiere que tú te comportes y obedeces a las palabras de Jesús. Eso es creer. Creer no es decir, sí, yo creo. No, el que cree tiene un comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Y dice que también fue recibido arriba en gloria. Todo esto tiene una profundidad, hermanos, pero el tiempo no nos da. Pero sé que el Espíritu de Dios te convence de pecado, te redarguye, y el Espíritu de Dios
te permite entender más de lo que yo puedo hablar. Entonces, hermanos, concluyendo, si eres columna, si eres baluarte, ¿sabes cómo debes comportarte en la casa de Dios? ¿En dónde está? En su palabra. Hermanos, necesitamos la Biblia, no solamente para adquirir conocimiento, porque muchos cumplen en la mañana en un devocional con leer un versículo, pero no escudriñan. Son dos cosas muy diferentes, leer y escudriñar. Son dos cosas diferentes, saber que ahí está escrito a decir, lo estoy obedeciendo. Entonces necesitamos de la Biblia, hermanos. En la iglesia igual verdad. No podemos como iglesia despegarnos de eso. No, pero yo la tengo en la casa, pero ¿la estás obedeciendo? ¿Sabes cómo debes comportarte? Sí, claro, yo sé. Entonces, ¿por qué no estás siendo parte de lo que Dios quiere hacer? Como iglesia tenemos que volver a la Biblia y dejar tanto protocolo, tanta cosa, tanta situación, para que la gente esté contenta, para que la gente siga viniendo. No, hacemos todo. Al que viene por un refrigerio toca estarle dando refrigerio para que siga viniendo. Al nuevo que invitaron el día de la madre a comer, toca darle comida para que siga viniendo. Pero el que se cambió, el que nació de nuevo por medio de la palabra de Dios, hay que seguirle dando palabra de Dios. La familia que es transformada porque escuchó la palabra de Dios, hay que seguirle dando palabra de Dios. Esos jóvenes que vinieron y se les predicó la palabra de Dios, vienen por la palabra de Dios. Hay que seguirles dando la palabra de Dios, porque ese es su interés. Tenemos que hacer que el interés primordial sea la palabra de Dios, porque es que la hemos dejado. Antes veíamos los días de culto, ese circular en la calle de gente con Biblia en sus manos. Pues hoy está en el celular, gloria a Dios. Pero es que uno no sabe si están en el WhatsApp o están leyendo la Biblia. Entonces, hermanos, hay que volver a las Escrituras para saber cómo debemos comportarnos. Y no solamente en la casa de Dios, sino en tu casa, en tu trabajo. ¿Cómo debes tratar a tu esposa? Dice que como a vaso más frágil. ¿Y ellas cómo deben tratarnos? Con amarnos, honrarnos, respetarnos, sujetarse. Ahí está, hermanos. Necesitamos la Biblia. Necesitamos tomar la palabra de Dios como nuestro manual de vida. Dejar de escuchar fábulas, dejar de escuchar cuentos, dejar de estar en unas cosas, hermanos. Yo sé que el Espíritu de Dios está redarguyendo allá esos corazones para que entiendan qué es lo que el Señor quiere por medio de esta palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, lo primero que yo quiero hacer es pedirte perdón. Si en algún momento hemos abandonado tu palabra, pedirte perdón por las personas que nos ven, nos oyen. De pronto en algún momento ellos, por alguna situación, han abandonado tu palabra. Y no hablo de abandonar el libro físicamente, sino de haberla sacado de nuestro corazón, de nuestro diario vivir. Hay muchos que saben de memoria textos bíblicos. Conocí, Señor, y tú sabes de la persona que te hablo. Este hombre que recitaba los salmos de memoria una y otra vez. Pero, Señor, un día se fue para una falsa doctrina. Y la pregunta es, ¿dónde quedó la palabra que se le había sembrado? Y era porque una cosa es saberla de memoria, pero otra muy diferente, vivirla.
vivirla. Cuando vivimos lo que aquí está escrito, Señor, estamos siendo fortalecidos, porque para eso tú dejaste apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo se perfeccionan? ¿Con qué los perfeccionamos? Con tu palabra. Es tu palabra lo que perfecciona al ser humano. Es tu palabra lo que perfecciona a la esposa. Es tu palabra lo que perfecciona al esposo. Es tu palabra lo que perfecciona a los hijos. Es tu palabra lo que nos perfecciona como pastores, como ministros de alabanza, como líderes. Señor amado, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos dejar a un lado tantas entretenciones, tanto show, tantas cosas, Señor, que nos ha desviado. Y la excusa de muchos es: estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado. Sí, todo ha cambiado, pero tu palabra misma se defiende. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Pase lo que pase, venga la tecnología que venga, lleguen las cosas como lleguen, tu palabra debe permanecer en los corazones. Tu palabra debe ser predicada desde los púlpitos, la sana doctrina, no para quitarle la plata a la gente, no para destruir familias. Todo este tema de la vacuna, Señor, está causando entre la iglesia una división muy grande, muy fuerte. Y es porque no vamos a la palabra de Dios. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos dicen, los mismos pastores o líderes dicen que ese es el chip que va a ser implantado. ¿Cuál chip? Pero otros están diciendo que si no se vacunan no pueden entrar, Señor. Ayúdanos a llegar a una unidad, a caminar en unidad, ser unánimes, a la unidad de la Biblia, a la unidad de tu palabra, a la unidad de tu verdad, a ser columnas y baluarte. Tu iglesia es columna y baluarte, pero hoy tu iglesia se convirtió en columna y baluarte de tantas cosas. Ya ni siquiera se habla de Jesús. Hoy se habla es de los pastores más famosos. Hoy se habla es de los templos más grandes, de los templos más iluminados. Hoy se habla, señores, de los mejores ministerios de alabanza. Hoy muchos líderes quieren es dar a conocer sus ministerios, no quieren dar a conocer a Jesús. Hoy quieren dar a conocer sus megatemplos y no quieren dar a conocer el plan de salvación. Señor, porque hay muchos que saben que si predican la verdad, se les cae su castillo de naipes, se les cae su engaño. Muchos pastores prohíben a sus ovejas que escuchen otros predicadores, porque saben que al escuchar otros predicadores se van a dar cuenta de la verdad. Y se les puede caer todo lo que han construido con mentiras, con engaños, con falsedades. Por eso necesitamos a Jesús, a Jesús, a Jesús y a su bendita, poderosa e infalible palabra. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Permítenos descansar. Permítenos, Señor, verdaderamente sacar tiempo para escudriñar tu palabra. A mí como pastor, no solamente estudiarla para poder dar un buen mensaje, sino estudiarla para mí, para seguir cambiando y seguir siendo transformado. Te adoramos, mi Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche. Y gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos y amados hermanos, familias, les bendecimos. Que todos pasen una feliz y bendecida noche. Y hermanos, la Biblia, la palabra, las escrituras es la mejor manera de conocer y de acercarnos más a Dios.